Entonces, el tema este de fachadas verdes lo elegí porque ustedes van a escuchar por todos lados el tema de enverdecimiento urbano, urban greening, ¿no? En inglés, y todo lo que tiene que ver con las ciudades sustentables, las ciudades del futuro, y cómo todo lo que es vegetación, utilización de plantas, puede ayudar a nivel urbano y a nivel edilicio, porque son dos aportes que hacen las plantas, digamos, a la cuestión energética y a la cuestión ambiental, ¿sí? A nivel urbano puede ser, digamos, muy interesante el tema de los techos verdes, que ya hemos hablado, digamos, en varias ocasiones, eh, porque lo que hacen es disminuir la reflectancia de los techos, entonces producen que el ambiente o el entorno urbano absorba menos cantidad de radiación solar, ¿no? Y eso hace que las temperaturas urbanas, las temperaturas en las ciudades sean un poco más bajas, ¿no? Eh, Creo que haberles comentado también que los techos verdes tienen ese buen impacto a nivel urbano, pero quizás es un poco menos el impacto a nivel de un edificio. Imagínense, no sé, un edificio de 15 pisos, 20 pisos, que tiene en su terraza un techo verde. El espacio que es más favorecido por ese techo verde suele ser el último piso. El último piso sí ve disminuido, por ejemplo, su carga de refrigeración en verano, pero el piso, el penúltimo, ya prácticamente no siente los efectos del techo verde, ¿sí? Entonces, el techo verde tiene efecto sobre el último piso del edificio y después a nivel urbano, ¿no? En cambio, la fachada verde, como el área de fachada en los edificios altos siempre es mucho más grande que el área de techo, ¿no? Suele ser una estrategia que tiene mayor impacto en todo lo que esté cubierto por la fachada. Si yo cubro toda una fachada de un edificio, desde el primero al último piso van a sentir algún beneficio, eh, no como en el techo verde, digamos que es solamente el último piso. Entonces, por eso es que se habla tanto de los beneficios energéticos o térmicos de poner plantas, ¿no? En el entorno urbano. Además, digamos, si bien nosotros nos centramos en la parte térmica, hay muchos otros beneficios que son ya a nivel no solo estético, beneficios económicos, por ejemplo, porque se puede vender una propiedad con este tipo de estrategias en un nivel más alto porque se la considera más sustentable, ¿sí? Hay beneficios a nivel psicológico porque no es lo mismo tener una ciudad en donde todo es cemento concreto a tener una ciudad en donde tenemos plantas y seres vivos, digamos, que nos acercan más a lo que sería un ambiente más natural, ¿no? Incluso en muchas de las fachadas verdes o estos jardines verticales se utilizan, se diseñan desde el comienzo, por ejemplo, casitas para pájaros y esas cosas, ¿no? Que son, digamos, un extra a lo que sería específicamente las cuestiones térmicas. Entonces, acá hay seleccionadas, estas son todas fotos de casos en Argentina. Esto está sacado, lo que les voy a presentar ahora, de una tesis de licenciatura en energías renovables que se presentó hace poquitito, hace 2 meses atrás. Es un trabajo final de una alumna que es licenciada en energías renovables que trabajó sobre el tema de fachadas verdes, ¿no? Eh, Así que yo les quiero mostrar los resultados que ella obtuvo de las simulaciones y de los cálculos para que ustedes tengan una idea de con qué valores nos estamos manejando en cuanto al ahorro energético. Bueno, digamos, todo lo que es enverdecimiento vertical, hay un montón de distintas tecnologías y clasificaciones de los distintos sistemas, ¿sí? Esta clasificación que está acá es la que nos pareció a nosotros la más adecuada de las que encontramos en la literatura, que divide los sistemas verdes verticales en dos grandes subgrupos, ¿sí? Uno se llaman las paredes vivas o jardines verticales y otros se llaman las fachadas verdes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces, en el caso de las fachadas verdes,
aquí a la derecha está el dibujito, son plantas que crecen, o el sustrato de la planta está horizontal, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que esté en el mismo suelo, o puede ser que tenga bandejas con macetas por las cuales crece la planta, ¿sí? En sentido vertical. Entonces, la planta puede estar o bien adherida al muro, ¿sí? O a la envolvente, o bien puede estar separada, en cuyo caso se llama doble fachada verde, que es lo que está más de moda ahora, y ya vamos a ver algunos ejemplos. El tema de tenerla separada de la pared lo que hace es que sea más sencillo el mantenimiento, ¿no? Porque la envolvente no se deteriora por la presencia de la planta, que en las enredaderas en general a veces suelen tener esos problemas, meten las raíces entre ladrillo y la van descascarando, comiendo. Entonces, estas son las que se llaman fachadas verdes. Después están los jardines verticales o paredes vivas, en donde el sustrato, o sea, donde crece la raíz de la planta, no es horizontal, sino que es vertical, y cubre toda la envolvente del edificio. Entonces la planta es como que crece hacia adelante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por eso se llama un jardín, que en vez de estar horizontal está vertical. ¿Sí? Este tipo de tecnología es una tecnología bastante más cara que la anterior que les estaba mencionando, porque hay que mantener todo este sustrato y todas las plantas, ¿no? Bien regadas, y es un poquito más complejo. Pero son en general los dos tipos de tecnologías que se utilizan. Por ejemplo, esta foto que tenemos acá es un típico ejemplo de fachada verde, ¿sí? En donde acá se ven que están hechas por pisos, ¿sí? O sea, no crecen en la tierra, sino que por cada piso se pone la maceta de la cual crecen las plantas, ¿no? Esto es un ejemplo. Les dejo, como siempre, abajo los links a páginas que me parecieron interesantes para consultar. En cambio, el jardín vertical ya tiene una forma de sustrato como esta de acá, que suele ser un sustrato poroso, tipo una esponja o algo similar, ¿sí? En donde las plantas se van colocando en estos agujeritos o en bolsitas que se arman, ¿sí? Y se necesita sí o sí un sistema de riego, que acá no se ve porque está oculto en la parte de atrás, ¿no? En general suele ser un sistema de riego automático, que va regando, digamos, la planta tantas veces por día con un cierto caudal de agua para mantenerlas vivas, ¿sí? Este tipo de sistemas es bastante más complicado de mantener, y si ustedes miran alguno que esté ya construido, van a ver que periódicamente tiene que haber una revisión de cuáles son las plantas que se secan, y tener que replantarlas o cambiarlas, podarlas, etc., ¿no? Acá hay a la derecha un esquema de cómo sería este jardín vertical con su sustrato. Este esquema es para recolección de agua de lluvia, pero podría ser perfectamente con agua de red, ¿sí? Y en general suelen venir con un sistema automático de control electrónico, que lo que hace es regular la cantidad de riego que necesita la planta de acuerdo a de qué variedad de planta se trate, y cómo es el clima del lugar, ¿no? Eso es algo que se va regulando. Entonces, ¿cuál es el beneficio de poner una planta? Por ejemplo, esta que tenemos acá es un jardín vertical en un hotel en Londres. ¿Cuáles son los beneficios reales que le dan una planta a un edificio o al entorno del edificio? O la propaganda que se le hace a los jardines verdes. En primer lugar, dicen que mejora la aislación térmica y acústica. ¿Por qué mejoraría una planta la aislación térmica? Imaginemos que lo que estamos poniendo con la planta es como si pusiéramos una capa más de un material, que en vez de ser un material sólido, es un material vivo, formado por las hojitas, las ramitas, ¿sí? Y ese material lo que hace es reducir la velocidad de aire que circularía en la envolvente, ¿sí? Porque hace como una especie de colchón al aire, y entonces al tenerlo más estático produce un efecto de como si
fuera una capa aislante, ¿sí? ¿Cuán aislante? Eso va a depender del tipo de planta y del tipo de sistema. Pero eso es lo que, digamos, lo que se produce. Este efecto aislante es beneficioso tanto en el verano, ¿sí?, como en el invierno. Pero en realidad el efecto más importante desde mi punto de vista de este tipo de sistemas es el sombreado que produce sobre la fachada, ¿sí? Ya sea la enredadera o la planta, me reduce del 100% de la radiación que recibiría la envolvente si no tuviera la planta, a quizás un 20, un 30, un 40%, de acuerdo al crecimiento y al tipo de planta, ¿sí?, sobre la envolvente. Entonces, al bajar la temperatura de la superficie exterior de la pared, en verano por ejemplo, obviamente que la transferencia de calor hacia el interior también va a ser más baja, ¿no? Entonces tiene el beneficio de producir este efecto de sombreado. Y por otra parte, la planta no se comporta como un elemento, digamos, como un elemento de sombreado común, convencional, sólido, sino que tiene la capacidad, la planta, de autorregular su temperatura, ¿no? Ustedes saben que las plantas, si está muy caluroso el ambiente, empiezan a evapotranspirar por las hojitas, y entonces se reduce la temperatura superficial de la hoja, ¿sí? Ese efecto es muy beneficioso, porque si ustedes en vez de una planta tuvieran, no sé, un elemento común de sombreado, el elemento común no regula su temperatura, entonces puede tener 50, 60, 70 grados. Eso no va a pasar nunca con una hoja de planta, porque en ese caso ya se marchita y se muere, ¿no? Entonces, la temperatura superficial de las hojitas hace que la temperatura del aire mismo alrededor de la planta sea más baja, ¿no? Y la misma humedad que entrega la planta al aire hace también descender la temperatura del aire y aumentar su humedad. Entonces es como que crea un microclima diferente alrededor del edificio. Obviamente, mientras más grande sea la fachada, más se va a sentir este efecto. Si tenemos una fachada chiquita que es prácticamente estética, y bueno, no pasa digamos, de ser una cuestión comercial o estética. Si tenemos una fachada más grande, ahí sí puede ya tener beneficios a nivel urbano y para el edificio en sí. Por otra parte, lo que se dice de las fachadas verdes es que mejoran la calidad del aire. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que las plantas absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno, ¿no? Y entonces por esa razón se dice que son capaces de mejorar la calidad del aire, además absorben otros componentes contaminantes del aire, inclusive el mismo polvo, ¿no? Entonces lo mejoran. Así que bueno, esas son, digamos, algunas de las cosas interesantes de la fachada. No se asusten con la ecuación, esto es solamente para mostrarles cómo es el modelo, o sea, cómo hace CIMEDIF para simular una planta, porque con todo esto que hemos hablado, que la planta se autorregula, que evapora y todo eso, se darán cuenta que la simulación es bastante más complicada que la de un material que le tenemos que definir conductividad, calor específico y densidad, ¿no? Entonces, el CIMEDIF tiene metido un módulo que es muy sencillo de usar. Si bien el modelo de la planta es muy complejo porque considera cuánta radiación absorbe, cuánta radiación deja pasar, cuánto de esa radiación se transforma en calor, cuánto de esa radiación pasa para evaporar y que disminuya la temperatura de la hoja, todos esos modelos están metidos dentro del programa, ¿sí? Para el usuario no ve toda esa complejidad. Entonces, estas son las ecuaciones que se manejan en el programa. Lo que necesita entrar el usuario es una cosa mucho más simplificada. Por ejemplo, bueno, este es el modelo, esto sería como la hoja, o la representación de la hoja. Lo que hace el programa es generar solito una zona térmica que hace de colchón entre la temperatura exterior, ¿no?, la temperatura dentro de todo ese follaje de la hoja y la envolvente del edificio. Eso lo hace automático. ¿Cuáles son los datos que le tenemos que ingresar nosotros? Le tenemos que decir cuál es el espaciado que hay entre la planta o entre la enredadera y la envolvente, ¿sí? Le tenemos, acá están algunas de las cosas, en qué pared se pone la fachada, cuál es el alto y el ancho, por si no fuera del mismo tamaño de la pared, ¿sí?, la distancia entre la pared y la planta,
¿Cuántos son las renovaciones de aire que estimamos que hay en ese espacio? ¿Sí? Que eso se puede calcular. Y después, estas características de la planta, en realidad uno elige cuál es el tipo de planta que va a usar, que están con sus nombres científicos, o sea, tendría que saber el nombre de la enredadera que van a poner, y está hecha una base de datos en donde, eligiendo simplemente el nombre de la planta, se eligen todas las propiedades que tiene la planta, la conductividad térmica, cuánto evapora, todo eso se elige solito, ¿sí? Y después, finalmente, hay que decirle cuáles son las condiciones que tiene durante las horas de sol la planta, que son la temperatura media y la humedad, ¿no? Son bastante sencillas de calcular. En el manual está todo explicadito, cosa por cosa, y hay un ejemplo hecho sobre el mismo ejemplo que hemos visto de la vivienda. Bueno, ¿qué pasaría si ahora querés agregar una fachada verde en una de las paredes, ¿no? Está desarrollado. Es bastante sencillo de utilizar, y si alguno de ustedes para su trabajo final quiere trabajar con algún sistema de refrescamiento, pueden usar este módulo, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar qué es lo que nosotros hicimos en esta tesis de la licenciada López Ruiz. Lo que hicimos fue tomar una casita, es una vivienda social de 3 dormitorios, comedor y baño, ¿no? Y la simulamos bastante similar a lo que ustedes están haciendo con sus trabajos finales. Esta casita la simulamos para 3 climas del norte de Argentina, ¿sí? Y después lo que hicimos fue ir poniéndole fachadas verdes en las distintas paredes que tiene esta casita y ver qué es lo que, si realmente disminuía la temperatura o no, cuánto obteníamos de mejora en la cantidad de refrigeración, etc., ¿no? Yo les muestro simplemente los resultados, ¿no? Entonces lo que hicimos fue la misma casita girarla para distintas orientaciones, y para cada orientación fuimos seleccionando las paredes que están acá marcadas en verde, son las paredes verticales, donde se eligió una enredadera que se llama con este nombre, bueno, Parra de la Virgen le llamamos nosotros, y el nombre técnico es Parthenocissus tricuspidata. Bueno, eso se puede encontrar, digamos, fácilmente, y los ingenieros agrónomos lo conocen, ¿no? Entonces le pusimos este tipo de enredadera a la casa. Hemos estudiado 3 ciudades, yo les voy a mostrar solamente una que es muy calurosa y húmeda, otra que es intermedia y seca, y la ciudad de Salta, que es no tan húmeda ni tan seca como las otras dos, sería un caso intermedio. Bueno, ¿qué nos pasó? Aquí está la cantidad de radiación que reciben los distintos muros, los este y los oeste, que son los que, digamos, los que en general están más afectados por la radiación. Acá miremos la tabla de la derecha, que es más fácil. Se obtienen disminuciones entre el 65 y el 67% de la radiación incidente, ¿sí? Eso es lo que sombrearía esta estrategia, digamos, o este tipo de planta. Ese sombreado lo que produce es que la temperatura superficial de la pared sea más baja. Entonces, si el CIMEDIS permite sacar las temperaturas superficiales, por ejemplo, para la ciudad de Salta, de acuerdo a si el muro estaba hacia el este o hacia el oeste, se consiguió disminuir la temperatura en aproximadamente entre, por ejemplo, 13 y 16 grados de temperatura. Imagínense que es bastante, ¿no? O sea, una pared, en vez de tener 50 grados, tendrá 37 o 34 grados, ¿no? Eso impacta después en la cantidad de energía en verano que ingresa a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, en Cafayate, que es un clima bastante más seco, pero mucho más soleado, como el impacto de la radiación solar es más alta, se obtienen mejores beneficios, o sea, la temperatura superficial de la pared baja bastante más. Fíjense, 22 grados de diferencia respecto de Salta, ¿sí? Y en el clima de Tartagal, que es más nublado, entonces el impacto sobre la radiación es un poco más bajo, pero lo que tiene este clima es que es muy caluroso, ¿no? Entonces, bueno, acá se combina
todo, se combina la temperatura, se combina con la humedad y se combina con el nivel de sombreado que yo puedo obtener, ¿no?, con la fachada. Estos valores que obtuvimos nosotros son, los hemos comparado, por ejemplo, contra los que se obtuvieron en Grecia, en China, ¿sí? Que tienen valores entre 9 y 12, por ejemplo, grados de disminución de temperatura, en 11,6, 5,5, 8,3, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que más o menos estamos diciendo que se disminuye la temperatura entre unos 5 y unos 20 grados, dependiendo del clima y del lugar. Si ustedes tienen un clima que es con poca radiación, o sea, muy nublado, muy húmedo, entonces el efecto de la fachada verde va a ser menos notorio, ¿sí? Porque, digamos, la radiación solar no es la que lleva adelante todo el intercambio térmico o la de mayor impacto. Entonces, en climas nublados, el impacto de esta estrategia es menor. Es mejor en verano soleado. Bueno, y acá están algunas disminuciones de la carga de calefacción. Y las conclusiones más, digamos, más relevantes del estudio son, bueno, disminución del 66% de la radiación solar incidente, disminuye la temperatura superficial exterior en todos los casos, entre 8, 12, 20 grados, ¿sí? Y después, mirando dentro de la vivienda, ¿qué fue lo que pasó? Como la fachada, como las viviendas son chiquitas, la fachada verde también es pequeña, ¿no?, en su área. Entonces el impacto en edificios pequeños es menos notorio que en edificios con mucha superficie. Entonces, en esta vivienda, por ejemplo, nosotros obtuvimos un descenso de la temperatura promedio dentro de la vivienda de aproximadamente 1 grado, entre medio y 1 grado, ¿sí? No es tanto el impacto. Sí hay una disminución más interesante en los máximos, que ocurren, por ejemplo, a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, el máximo de temperatura adentro, con la fachada o sin las fachadas, están alrededor de entre 1,4, 1,1 o 1,8, casi 2 grados de temperatura, disminución del máximo. Eso ya sí es más interesante, porque si nosotros tenemos un máximo, no sé, sin fachada, de, no sé, 29 grados adentro, reducirlo a 27 grados ya mejora un montón la situación de confort de las personas, ¿sí? Que es, bueno, otro de los estudios que se hizo. Y después, ahorro en la carga de enfriamiento, para este caso nosotros obtuvimos entre 3 y 4,4 kilowatts, ¿no?, kilowatt hora, que no es tanto, o sea, tan notorio. Por ahí es más una cuestión de que la persona quiera tener un sistema de este tipo al ahorro que puede producirle, ¿no?, en el consumo eléctrico para refrigeración, por ejemplo. Pero como les digo, este caso está hecho para una vivienda de un piso, que es un caso particular. Cuando uno trabaja con edificios más altos, la situación puede ser completamente diferente, ¿no? Una consulta, siempre hablas de disminución. Para calor, En el caso de invierno, está perfecta la pregunta. para frío no está recomendado no usarlo. Para el frío hay dos cuestiones ahí. Por un lado, si la planta es perenne, o sea, si tiene hojas en el invierno, ese colchón de hojas sí funciona disminuyendo la transmitancia térmica, ¿no? Pero nunca va a ser equivalente a ponerle una buena cantidad de aislación, ¿no? O sea, siempre en general la aislación suele ser más económica que este tipo de sistema. Este tipo de sistema se usa más por una cuestión de sustentabilidad, estética, ¿no? Para el caso del invierno. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros veíamos cuando vimos el tema de los vidriados, habíamos visto el caso del edificio Consorcio en Santiago de Chile, que tiene una doble fachada verde en toda su cara, todos los pisos y en toda la cara. Ese edificio tiene un tipo de planta que es de hoja caduca, ¿no? Entonces, en el invierno, al caer las hojas, ya no digamos, no tenés la capacidad de aislar térmicamente, pero sí tenés todo el aporte solar que ahora sí puede atravesar digamos, la enredadera e ingresar en el edificio. Entonces, ese sería el caso ideal, ¿no?, cuando uno quiere trabajar con que la fachada en las dos estaciones se optimice el rendimiento.
Ahora, si vos usás una con hojas que no se caen, tenés que saber que lo que estás haciendo es evitando el ingreso de sol. Si vos tenés una ventana, por ejemplo, no es lo óptimo, porque vos en verano, en invierno querés colectar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensarlo un poco al diseño, ¿no? En general estas fachadas se usan en los dos climas, las paredes vivas también hay, por ejemplo, en Londres, los Países Bajos, tienen un montón de ejemplos de este tipo, pero ¿qué pasa en esos países? Ellos tienen un nivel de aislación en las paredes que es muy superior al que utilizamos nosotros, ¿no? Entonces ahí el efecto de la planta sobre la resistencia total del muro es muy bajita, porque ya tienen 15 o 20 centímetros de aislación, ¿no? El efecto es más bien a nivel estético, urbano, de sustentabilidad, ¿no? Es más por ese lado que la cuestión puramente de energético, ¿no? Pero sí, para climas que son más mediterráneos, más calurosos, te dan el beneficio del sombreado más la disminución de temperatura de ese entorno, que es bien interesante. Hace como una especie de enfriamiento evaporativo, para explicarlo mejor, ¿no? Entonces, produce esa sensación de frescura. La gente que pasa al lado de una fachada verde no es lo mismo que la que pasa al lado de una superficie que se calienta a 50 grados y te irradia todo el calor, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa cuestión. Bueno, escucho más preguntas de este tema antes que pasemos al otro. Este video de YouTube es un video súper interesante, es de la persona que instaló una fachada verde que está en el Museo Quai Branly en París, ¿no? Y que es uno de los íconos de París, digamos. Entonces está bien interesante, es una entrevista de la televisión alemana, ¿no? Así que ahí se los dejo y después se los voy a subir a la plataforma por si lo quieren mirar, es cortito. Bueno, ¿alguna otra pregunta de fachada? Pasamos a, ¿cuál era el que les iba a mostrar? Déjenme un segundo que si no me quedo sin memoria Bueno, esto les voy a pedir disculpas porque está en inglés, pero bueno, no importa porque yo les voy explicando las cosas que son más importantes. En los últimos tiempos se viene hablando mucho del tema de cuál es el impacto del cambio climático en los consumos de los edificios, cómo nos va a afectar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, todo este tema de los cortes de luz, las olas de calor y cómo va a responder el ambiente construido a situaciones que son climáticamente desfavorables, principalmente en el verano, que sería el problema mayor. Entonces nosotros dentro del grupo nos pusimos un poco a investigar y a trabajar en este tema de qué va a pasar con el clima en el futuro y de si nosotros estamos diseñando nuestros edificios para que duren 50 años, 70 años, si estos diseños que estamos haciendo ahora realmente van a seguir siendo válidos dentro de 50 años, o deberíamos repensar la forma en la que estamos diseñando hoy, ¿no? Desde el punto de vista de las estrategias y toda esta cuestión. Porque al aumentar la temperatura del aire, por ejemplo, va a ser más difícil utilizar ventilación nocturna si yo quiero refrescar, ¿no? Entonces, si yo baso todo mi diseño en refrescamiento por ventilación nocturna, ¿hasta cuándo eso puede ser válido o hasta qué aumento de temperatura eso puede seguir siendo válido o no? Y al aumentar las temperaturas medias a lo largo de todo el año, ¿cómo se ven impactados los consumos energéticos, ¿no? Entonces hay varias cosas que son súper interesantes que hemos encontrado. Bueno, esto es una animación de cómo va subiendo, cómo va a ir subiendo la temperatura desde el día presente hasta el año 2100. Como todos ustedes saben, lamentablemente, nosotros estamos abajo, acá en la zona celeste, pero fíjense que eso no significa que estamos exentos, digamos, de todo lo que va a ser el cambio, el aumento de temperatura a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, acá está Argentina, Chile y Uruguay. Estos son predicciones
para el futuro lejano, que el futuro lejano le llaman 2075 hacia el 2099 o 2100, de cómo va a aumentar la temperatura promedio, ¿sí? Esto es un gráfico de la temperatura promedio anual, ¿no? En todo este territorio. Los aumentos más significativos, más peligrosos, por decirlo de alguna manera, se van a dar principalmente en el norte del país, y si ustedes se fijan acá en todo lo que es la zona de Puna, ¿no? En donde las temperaturas pueden aumentar hasta 5 grados. En el caso de Uruguay está como la mitad para arriba le va a pasar una cosa y la mitad para abajo otra, ¿no? Pero de todas maneras este color claro está hablando de un aumento de temperatura entre un grado y 1,5 grados de la temperatura anual, ¿no? Eso es un montón de aumento. Nosotros pensamos que 1 grado no es nada, pero en realidad sí tiene un impacto importante, porque significa que tanto en el invierno como en el verano todas las temperaturas se van a mover hacia arriba, ¿no? Perdón, Silvana, una buena referencia a eso es que en la glaciación el promedio era 5 grados menos. 5 grados menos, sí. En las glaciaciones. Digo, que el promedio uno dice 1 grado y parece que no es nada, pero Uno dice 1 grado y sobre todo con el COP26 y todo esto que hablan que no lleguemos, que ya estamos en el 1,5 grados, el 1,5 grados de aumento de temperatura en la época preindustrial y ahora es un montón, y tiene un montón de impacto en todo lo que es, digamos, la cuestión climática. No es que es un gradito nada más que uno dice, bueno, estaba a 25, ahora ya está a 26, no es tan sencillo como eso, ¿no? Bueno, en el norte de Europa, esta era una charla para una universidad de Polonia, por eso es que está puesta la imagen para lo que es Europa. También tienen problemas súper serios de cómo va a ser el aumento de temperatura, sobre todo se va a notar mucho, fíjense, en la parte norte, ¿no? Esto significa problemas de deshielo, el agua dulce que se mezcla con el agua salada, interfiere en todo lo que es el movimiento oceánico bueno, y todo lo que eso significa, ¿no? Entonces es un problema bastante complicado y serio que los países están, no sé si intentando abordar entre la política y todo lo que son las cuestiones económicas. Bueno, pero yendo a lo que a nosotros nos interesa, entonces, ¿cómo va a impactar? ¿Qué va a pasar con el consumo de los edificios? A nivel internacional se hicieron un montón de estudios en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica también, ¿sí? Y en general no hay una conclusión, digamos, de decir todos los edificios van a aumentar su consumo o todos los edificios van a disminuir su consumo. Hay una variedad enorme de casos que dependen de las condiciones climáticas de cada lugar. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene una extensión climática muy diversa, desde clima desértico en el oeste hasta climas muy fríos en el noreste, ¿no? Entonces es un país interesante para analizar de qué es lo que va a pasar. Y los estudios que ellos tienen es que tienen cambios, está puesto acá, ¿no? Por ejemplo, este estudio de 925 ciudades muestra, por ejemplo, un incremento en general, ¿no? Un incremento del consumo en verano y un decremento del consumo en invierno. Claro, al aumentar las temperaturas en invierno, entonces disminuye el consumo de calefacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el consumo anual ellos lo tienen variando entre menos 17% a más 21%. O sea, en algunos lugares el consumo anual va a disminuir un 17% y en otros lugares va a aumentar anualmente un 21%, ¿no? En Alemania, por ejemplo, una comparación, comparado el actual con el periodo 2031-2060, tienen consumos de calefacción que van a disminuir entre 44 y 78%. Es mucha la disminución, ¿no? ¿Eso por qué es? Porque las temperaturas en invierno van a ser mucho más suaves que las que son actualmente, ¿no? Y así van a encontrar distintas cosas, digamos, de acuerdo a la localidad. Entonces nosotros lo que hicimos nosotros fue estudiar, para el caso de Argentina, 4 localidades que tienen climas que son bastante distintos. Uno que es bastante caluroso, que es la ciudad de Orán, que suele tener los picos máximos de temperatura junto con Misiones de toda la Argentina, ¿sí? Después otro en Córdoba, en Mendoza y en La Pampa, ¿sí? Son distintas zonas climáticas. Y para esos 4 lugares lo que hicimos fue simular una vivienda
cuál es el consumo que tendría actualmente y cuál es el consumo que tendría a lo largo de los años, con modelos de cambio climático. O sea, nosotros fuimos generando esos archivos climáticos EPW que utiliza CIMEDIF y todos los programas, ¿no? Los fuimos generando para los distintos años de acuerdo a la información que nos da los modelos de cambio climático. Al que le interese, después le puedo mostrar cómo se hace eso, ¿no? Bueno, está publicado en un trabajo que tuvo bastante repercusión a nivel internacional, y a nivel nacional también hicieron un par de entrevistas para los diarios por los resultados, digamos, que eran curiosos. Entonces, esta es la vivienda que nosotros simulamos: cocina, living y 2 dormitorios, una vivienda normal, social, como la que se utiliza, la que se diseña acá para los barrios, y lo que hicimos fue simularla, no con CIMEDIF, porque esta vivienda tiene estas cuestiones de sombreado que queríamos simularla con más detalle, sino con un soft que es un poco de uso un poquito más complicado, pero muy bueno, que se llama Energy Plus, ¿no? Entonces con ese soft hicimos la simulación de la cantidad de energía que se requería para refrigerar y calefaccionar. Los modelos climáticos los sacamos de las fuentes que se utilizan para modelos climáticos, que tienen distintas consideraciones en cuanto a las emisiones de los gases de efecto invernadero, y etcétera, y obtuvimos de ahí los modelos, ¿no? ¿Qué es lo que obtuvimos nosotros? Estos son las temperaturas promedio del aire, ¿sí?, para los distintos periodos y para los distintos meses. Estas curvas hacia arriba lo que significa es que en todos esos lugares que yo les mostré, en los 4 lugares, la temperatura media del aire en todos los meses del año, desde enero hasta diciembre, va a subir. ¿Y va a subir cuánto? Y bueno, más o menos entre 2 grados, la que menos sube, que es la que está más al sur, Santa Rosa, ¿sí?, hasta máximos de 5.5 grados de temperatura media. Fíjense la dispersión que tenemos nosotros de cambios de temperatura media, ¿no? Desde 2 grados hasta 5 grados es un montón. Y esta es la distribución a lo largo de los meses. Lo que se observa en general, que el problema en Argentina y seguramente en Uruguay también, de máximos de temperaturas más altas se va a dar alrededor de las primaveras. O sea, las primaveras van a sentir mucho más el efecto del cambio climático, van a ser primaveras bastante más calientes, ¿no? Primaveras y verano. Pero bueno, en realidad en todo el año hay incrementos de temperatura. Bueno, a ver, les voy a mostrar directamente este gráfico, que es el más interesante. Entonces, en este gráfico, los 4 puntos que están puestos acá dentro del rectángulo corresponden a las 4 ciudades que nosotros analizamos en tiempo actual, o sea, qué sería lo que consumen hoy, ¿no? Y a medida que vamos avanzando hacia este lado, aquí en el eje horizontal son cómo van a ir aumentando las temperaturas promedio en 2040, en 2050, en 2080, ¿sí? Entonces son estos grupos de A4 que estamos viendo acá. Va a ir incrementando su temperatura media anual. Y acá están los 5 grados esos de los que hablábamos. Y la cantidad de energía que necesitamos para refrigeración, que es el eje vertical, va a ir incrementándose a medida que va subiendo la temperatura media, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar en el verano. Va a haber un incremento de la energía para refrigeración que sigue aproximadamente esta curva, ¿sí? Esta curva tiene una pendiente que se puede calcular y decirme cuántos kilovatios hora va a incrementarse el consumo de acuerdo a cuánto vaya siendo el incremento en grados, ¿no?, de la temperatura exterior en un mes de verano, que en este caso es enero. Si tomamos en vez de un mes de verano, un mes de invierno, julio, lo que vemos es que en todos los casos y para las 4 ciudades, al aumentar la temperatura media, va a empezar a disminuir la energía de calefacción, ¿sí?, para todas estas ciudades. Por ejemplo, en este caso se disminuye aproximadamente 3 kilovatios hora por metro cuadrado por cada grado de decremento de la temperatura media. Entonces, con esos valores uno puede estimar más o menos qué va a ser lo que va a pasar en el futuro, incluso
por ejemplo, estimando de un barrio completo, cuál va a ser, o de una ciudad completa, cuál va a ser el incremento que va a tener la red eléctrica, debido a que todos van a aprender más, o a que la mayoría aprenderá sus aire acondicionados, ¿sí? Entonces se puede estimar el pico de carga que va a tener en el futuro para empezar a pensar desde ahora, los que trabajan, digamos, en la distribución eléctrica, cuáles van a ser las demandas futuras, ¿no? Entonces, esta conclusión es prácticamente válida para toda la Argentina. En verano va a aumentar el consumo, en invierno va a disminuir el consumo. Ahora, si sumamos las dos cosas, o sea, cuánto va a aumentar en verano con cuánto va a disminuir en invierno, ya la cosa se pone, no es tan obvia, porque dependerá de cuán frío sea el lugar o cuán caluroso sea el lugar. Eso lo hicimos aquí. Cada una, yo sé que es medio complicado ver estas curvas, pero les explico a ver si nos entendemos. Por ejemplo, esta curva que está acá es la ciudad de Orán, esta que está acá es la ciudad de Córdoba, la naranja es Mendoza y la azul es Santa Rosa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El primer punto siempre corresponde al momento actual, y el último punto corresponde al año 2080, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta curva, si yo miro a lo largo de todo el año, o sea, ahí ya cuento calefacción, refrigeración, todo completito, lo que le va a pasar al consumo anual es que va a disminuir, ¿sí? Desde estos 260 que tenemos ahora hasta 200, para la ciudad de Santa Rosa. Para la ciudad de Mendoza también va a disminuir, de 220 a menos de 200. Para Córdoba también va a disminuir. El único caso en el que es un poquito más, menos obvio que este comportamiento es para Orán, que yo les decía que es la ciudad más calurosa, una de las ciudades más calurosas de Argentina. Entonces, hoy la ciudad de Orán tiene, por ejemplo, casi 140, un poquito menos. Dentro de 2020 a 2050 va a disminuir el consumo, pero a partir de ahí el consumo va a empezar a aumentar, ¿sí? Entonces es la única que tiene una distribución un poco diferente. Entonces, como ustedes se fijan, depende del lugar con el que uno esté mirando, qué va a ser lo que va a pasar en los consumos energéticos. En general, los consumos de refrigeración van a aumentar y los de calefacción van a disminuir, ¿no? en todo el país. Bueno, después acá están los porcentajes. Las disminuciones estas de las que estamos hablando van entre 25% de disminución del consumo para Córdoba hasta un 8% en Mendoza, por ejemplo. Fíjense que son valores bastante dispersos, ¿no? El decrecimiento. Y el incremento en la ciudad de Orán es de alrededor del 6%. Y acá están puestos los valores por mes en los que va a aumentar el consumo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros sacamos como conclusiones importantes del trabajo? Lo que les decía, en invierno va a haber menos consumo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa a niveles prácticos? Que si yo diseño bien las áreas asoleadas y diseño bien todo lo que es el aporte solar, es probable que sea beneficioso desde el punto de vista bioclimático, porque voy a necesitar menos recurso energético solar para alcanzar una temperatura interior más confortable, ¿sí? En el invierno. Ahora, en el verano la situación es distinta. Al incrementarse voy a tener que utilizar un montón de estrategias de sombreado, de colores claros y todo lo que hemos visto para disminuir las temperaturas de verano, ¿no? Y que siempre que uno haga este tipo de estudios, el estudio se tiene que hacer para el lugar con el que uno esté trabajando. Uno no puede extrapolar lo que obtuvieron en México, o en Europa, o en Estados Unidos, ni siquiera en el mismo país de uno, de una ciudad a otra, porque el cambio climático afecta de forma diferente las distintas ciudades, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo en la Argentina, en el centro de Argentina va a haber menos radiación solar en el verano porque va a haber más nubosidad, ¿sí? Y en otros lugares no, se va a mantener. Entonces esas cosas uno no las puede saber de antemano, sino que las tiene que mirar de acuerdo a cuáles son las predicciones que hay en cada lugar. Entonces esa fue una de las conclusiones. Y que sí, sobre todo en verano, es importante prever cuál va a ser la presión que hay sobre la red eléctrica para poder aguantar, digamos, estos incrementos de consumo que van a haber.
Todo esto que nosotros hacemos son como años típicos del futuro. No estamos siquiera considerando todo el problema de olas de calor que viene incorporado con esto, ¿no? Olas de calor que tienen las máximas más altas, que duran, antes duraban 3 días, ahora duran 5 días, que son mucho más frecuentes que antes, ¿sí? Acá estamos mirando un año típico, qué es lo que va a pasar, en donde un año típico no tiene, digamos, las peores situaciones de calor con la que podríamos estar enfrentándonos, ¿no? Eso es otro tipo de estudio que ya habla de la resiliencia térmica, se llama, de los edificios. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Están o no están? Sí, sí, sí. No sé si lo estoy... Estamos, sí. Sí, sí. Así que bueno, Estamos con gran preocupación cada vez que aparecen estos temas, la verdad que son cosas preocupantes, ¿no? sí, son cosas preocupantes que nosotros no le estamos llevando demasiado el apunte porque, bueno, por lo menos en Argentina estamos con tanto problema, que sumarle todavía encima todo el tema del cambio climático, pero realmente es un tema que impacta a muchos niveles. Yo acá estoy hablando de una cosita así, que es del consumo de los edificios, pero ustedes saben que a nivel ambiental y todo, el problema realmente es enorme. Es enorme y no se ve que a nivel político, digamos, si bien se muestran preocupados, es como que está faltando un poco más de impulso para que las cosas cambien, ¿no? Es como que, bueno, cambio pero un poquito, veo cómo hago, pero no hay así una decisión, o no se ve por lo menos una decisión fuerte de decir, bueno, hasta acá llegamos, esto no puede seguir así, ¿no? Y hagamos algo, no sé. Una cosa, Silvana, estos pronósticos son pensando en un aumento de temperatura en base a qué modelo, de llegar a 1,5 a 1,5 más a fin de siglo, o Bueno, este trabajo en particular es un poquito más antiguo y trabajaba sobre lo que se llaman las rutas de concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? Que trabaja sobre modelos a ver cómo lo puedo explicar, modelos de cómo se piensa que va a funcionar el mundo si los políticos toman, por ejemplo, la decisión de hacer un cambio radical, si el cambio es intermedio, o si no existe ningún tipo de cambio, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, estiman cuánto serían las emisiones de gases de efecto invernadero, si hay crecimiento, inclusive si hay crecimiento económico, cómo va a crecer la población mundial, ¿no? Todo eso se estima con estos modelos que son como muy globales de qué es lo que le va a pasar al mundo, ¿no? Se llaman escenarios de concentración de gases de efecto invernadero, y bueno, y para cada escenario uno tiene un modelo climático de decir, bueno, el clima le va a pasar esto. En cambio, si tomamos la decisión de no cambiar nada y seguimos con las emisiones como hasta ahora, le va a pasar esto otro, ¿sí? En general, yo lo que había leído hasta hace unos años, eran como más positivos y pensaban que la temperatura no iba a aumentar tanto, estaban entre los escenarios intermedios, digamos, no el más benigno, pero sí un escenario intermedio de emisiones, pero en el último tiempo, en los últimos 5 o 8 años, se vio que toda la comunidad científica, sobre todo los que trabajan en edificios, tienden a utilizar los modelos de los peores, digamos, porque es como que viene pasando que el cambio, digamos, no es lo suficientemente grande, entonces, bueno. sí, no, yo lo que he leído es que ya el objetivo de 1,5 ya es... No, el objetivo de 1,5 ya, o sea, ya lo alcanzamos, ya hoy ya tenemos el 1,5, ¿no? O sea que ya estamos, no sé, en el horno. No, creo que estamos en 1,3, no me acuerdo exactamente. Yo había leído 1,1, creo. O 1,1, sí, pero o sea, el 1,5 es tan ambicioso, yo no sé, ojalá que sí, pero es... Y supongo yo que todos estos programas constantemente están Estos programas se están actualizando, exacto, constantemente. se están actualizando permanentemente, e incluso yo ahora estoy trabajando con una base de datos que es ya a nivel, o sea, la grilla con la que uno trabaja para extraer los datos de cómo va a ser el cambio climático ya está en el orden de los kilómetros, o sea, de
de 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿no? Que antes eran grillas enormes, de varios 80 o 50 kilómetros, por ejemplo, y en cambio ahora se van refinando, entonces es mucho más exacto el dato que se está utilizando. O sea, imagínense que para sacar estos modelos se utilizan unas supercomputadoras que están trabajando, digamos, para hacer el modelo, capaz que un montón de horas, y toda esa información se sube a una plataforma que es compartida a nivel internacional, o sea, todos usan los mismos datos, no es que uno usa uno, otro usa otro, y cada cual hace, o sea, nosotros, las simulaciones son computadoras tan grandes y son tan complejas que son varias instituciones las que hacen las corridas y ponen a disposición del público todos los datos que surgen de los modelos, porque a lo mejor a alguno le interesa cuánto va a subir el nivel del mar, mientras que los que hacen agricultura les interesa cuál va a ser el nivel de humedad del suelo. Entonces, cada área científica tiene una variable que le interesa más. El modelo climático las estudia a todas porque hace, digamos, un balance térmico en toda la atmósfera de la Tierra e inclusive en el mar, ¿no? Entonces tiene temperatura de lo que uno quiera, las variables que uno quiera. Es muy interesante y es muy interesante sobre todo este tema colaborativo de la comunidad internacional que pone a disposición toda esta información, que es complicada de bajar, que es difícil de estudiar, pero que está disponible para todos, ¿no? Bueno. Sí, es bien interesante. Bueno, y lo último que les quería mostrar, resumido, ¿no? Es una charla que di para la Asociación de Energía Solar el año pasado, ¿no? Cuando empezó todo este tema del COVID, y estábamos todos encerrados en las casas, y entonces había que trabajar en la casa, y había que ventilar los ambientes, y había que repensar todo el espacio construido, en realidad, las ciudades que quedaron con tantas dificultades, los hospitales que estaban llenos y no se podían reacomodar a la cantidad de pacientes que había. Entonces, bueno, en base a algunas charlas y discusiones que había en el ámbito internacional, y digamos, me pidieron que diera esta charla para los edificios de cómo deberíamos diseñar, ¿no?, los edificios en vista de posibles pandemias que vengan en el futuro, porque no es dicen los epidemiólogos, ni la primera ni la última que nos va a pasar, y entonces cómo podríamos nosotros desde la arquitectura bioclimática contribuir a que los edificios sean no solo más confortables, sino también más saludables, ¿no? Yo lo voy a pasar bastante rápido porque es una charla rápida, pero después les voy a dejar el link al que quiera escucharlo completo. Entonces, lo que hice fue una revisión dentro de mis limitaciones de física y no de arquitecta y de historia de la arquitectura, de cómo impactó el tema de salud en lo que son los diseños, los diseños de los edificios a lo largo del tiempo y de las ciudades, ¿no? Y este impacto viene desde hace bastante tiempo, digamos. Los primeros fueron con la tuberculosis o la gripe española, después vino el tema del SIDA y ahora el tema del COVID, que esas fueron las grandes pandemias, algunas de las grandes pandemias que enfrentó la humanidad. Y las ciudades se fueron modificando de acuerdo a eso. Por ejemplo, todo el tema del tratamiento de aguas servidas, aguas cloacales, y todo eso fueron evolucionando de la mano de las enfermedades, ¿no? Hay una arquitecta española que que trabaja en todo lo que es la historia de la arquitectura relacionada con la salud, y ella lo que dice es que la historia de la arquitectura es en realidad una historia de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y que las ciudades siempre se fueron modificando de acuerdo a las enfermedades que fueron afrontando. Me pareció súper interesante. Tiene un libro nuevo que se llama Arquitectura de los Rayos X, pensando en que un rayo X es la imagen del cuerpo humano, digamos, sin que se viera la piel, y que en realidad los edificios se fueron asimilando a esto y haciéndose cada vez más transparentes, ¿no?, y más abiertos en respuesta a lo que era el problema sanitario.
Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron los aprendizajes con el tema de la tuberculosis? Lo primero que se aprendió fue a que las medidas de higiene tenían que ser importantes y a que la ventilación, el aire puro y el sol eran elementos que favorecían a que las cosas funcionaran mejor, ¿no? Entonces tienen estas escuelas que están, que se las adaptó, digamos, estas creo que eran no sé si específicamente en Londres, pero son escuelas europeas que se daban, digamos, al aire libre, ¿no? Muy similar a lo que se proponía en los principios del COVID, a que los alumnos, por lo menos en Argentina, que los alumnos fueran a las plazas a tomar los exámenes o las clases, ¿no? Entonces, o al aire libre o en espacios que eran muy ventilados para evitar la proliferación de los virus, ¿no? Entonces acá está la imagen de esta escuela con los niños prácticamente sin remera, porque se ve que hacía mucho calor, y completamente ventiladas las aulas para favorecer, digamos, que no hubiera enfermedades, y acá esto en el techo de un edificio, además al sol, ¿no? Obviamente que nosotros hoy por hoy tenemos otras herramientas para trabajar con esto, tecnológicas, que nos pueden dar más soluciones. Y el otro caso, además de los edificios escolares, era el tema de los hospitales. Por ejemplo, aquí los enfermos que se sacaban a ventilarse al aire libre para que les diera el sol, ¿no? Que mata los gérmenes, entonces lo que se buscaba era menos polvo, menos viento, más sol. Este es el edificio, un hospital antituberculosis en Finlandia, el mismo que mostré antes, solamente que acá está reformado, es un edificio que hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? Y que tiene incorporados todos estos conceptos de que las habitaciones tuvieran mucha ganancia solar directa, por eso los aventanamientos tan grandes, ¿no? Y que todo lo que fuera mobiliario interior tuviera formas curvas, incluso hasta las mismas barandas de las escaleras, para que no se depositara polvo, y con el polvo creían que estaba, digamos, la tuberculosis, ¿no? Entonces, todos los elementos, los diseños del edificio eran curvos para evitar la acumulación de polvo. Este es el caso de un hospital en Argentina que seguía, digamos, los mismos parámetros de mucho sol, mucha ventilación, y entonces áreas bastante grandes de ventanas, ¿no? Eso después se trasladó un poco a lo que es la arquitectura de las viviendas, en este tipo de viviendas que eran muy abiertas, con mucha radiación y mucho contacto con el entorno exterior, ¿no? Que es una de las cosas que en el COVID se vio que eran problemáticas, que los edificios estaban tan cerrados, eran espacios tan reducidos que no tenían un contacto con los espacios verdes, ¿no? Y el otro problema que se vio con el COVID fue efectivamente el problema de las grandes urbes. En las grandes urbes fue donde proliferó más el virus, y fueron los lugares donde hubo más problemas de todo tipo, pocos espacios verdes donde poder correr y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya hay proyecciones o diseños de arquitectos que están pensando que las ciudades tienen que cambiar en base a esta pandemia, y hay un arquitecto que está desarrollando un barrio anti-COVID que en el fondo no es otra cosa que un barrio más verde, con más plantas, con más espacios para caminar, para compartir, y con todos los insumos y servicios que se necesiten dentro del mismo barrio para no tener que trasladarse, ¿no? a los centros de la ciudad, sino que cada barrio sea como una cosa independiente, ¿no? Estas son las ideas de este urbanista. Ese mismo concepto está con el tema de la ciudad de los 15 minutos que están empezando a desarrollar en París y en algunas otras ciudades del mundo, que hoy se habla un montón ya de esto, de tratar de descentralizar todo lo que son los servicios, ¿no? De que las calles sean no tanto para autos, sino más para peatones, y que las escuelas tienen que funcionar, tienen que tener varias utilidades, no solamente funcionar como escuela, sino a lo mejor como un lugar de reunión o como un lugar para
para otro tipo de actividades, ¿no? O sea, que cada espacio se pueda reacomodar y refuncionalizar con otro tipo de solución. Entonces, una de las cosas que enseñó el COVID es este tema de que los edificios tienen que ser flexibles. Un espacio que antes era un gimnasio, de golpe se tuvo que transformar en una sala de hospital prácticamente, ¿no? En el caso este es el caso de un edificio en Salta que es un centro de convenciones para dar congresos y esas cosas, que se tuvo que acomodar poniendo camas, pero no estaba preparado. Fíjense, esto no tiene una sola ventana, no tiene ventilación, no tiene absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos si tenemos un montón de enfermos ahí para evitar que se propague el virus, o el que está más enfermo no contagia al que está menos enfermo, ¿no? Es todo un desafío tecnológico. Entonces, una de las cosas que se propone hacer es abrir los espacios de forma que uno pueda tener ventilación natural, ventilación cruzada, mucho ingreso de sol, ¿sí? Como este tipo de espacios de escuela, en donde los espacios comunes, o sea, se aproveche mucho más la conexión con el exterior, con estos aleros y estos lugares para tener espacios más ventilados, ¿no? Los espacios no pueden ser chiquititos, tienen que ser más bien grandes, con accesos cómodos, que la gente pueda estar más separada, que haya modularidad, o sea, que se pueda transformar un espacio en otro rápidamente, ¿no? Dividiéndolo. Creo que esto lo sufrimos mucho los que tuvimos que hacer home office, de tener que trabajar en la casa de golpe, y bueno, y muchas casas, la mayoría, creo, no están preparadas para pasar de ser cocina a lugar de espacio de Zoom, ¿no? Es como complicado. Entonces la adaptabilidad es una de las cosas que podríamos empezar a repensar en el tema de los espacios, ¿no? Como este caso acá, puertas corredizas y esas cosas, ¿no? Después espacio de conexión con el exterior, relacionado con el tema del consumo energético, lo que se vio durante el año 2020 es que se incrementaron los consumos domiciliarios, ¿no? Prácticamente en todo el mundo pasó esto, porque la gente, al pasar más tiempo en sus casas, utilizó más la calefacción, utilizó más la refrigeración. Aproximadamente en España, por ejemplo, el incremento fue del 28% en el consumo, un montón, ¿no? Entonces, muchos dicen que esto es una oportunidad para lo que son las estrategias de eficiencia energética y la mejora energética de posicionarse mejor, porque si estamos incrementando los consumos, y bueno, podríamos aprovechar para mejorar los aislamientos, por ejemplo, mejorar los equipos que tenemos en la casa, e intentar buscar de bajar esos consumos. Entonces la rehabilitación energética, que en Europa está muy, digamos, muy aceitada o más aceitada, nosotros acá en Sudamérica todavía no lo tenemos, pero podría ser un punto de partida interesante todo este tema del incremento de energía. Y los que más han sufrido los problemas edilicios y de las viviendas son los barrios sociales, definitivamente, que directamente no tienen espacios para vivir confortablemente, ¿no? Por ejemplo, este estudio hicimos con la arquitecta Celina Filipín en viviendas sociales en un barrio en La Pampa, y lo que se hizo fue ver cómo viven las personas, particularmente en el verano, que es la época más complicada, y lo que encontramos es que aproximadamente, a ver, voy a mover, justo me está tapando acá, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí o lo estoy tapando, ahí está. Sí, se ve. El 70% del tiempo estas viviendas están con temperaturas más altas de lo que es el confort, ¿no? El confort térmico. En el interior tienen temperaturas de hasta 35 grados si no prenden el aire acondicionado, pero en muchas viviendas sociales no usan aire acondicionado, entonces esas son las temperaturas que tienen que sufrir. Y en las épocas que nos tocó pasar de aislamiento, tuvieron que quedarse, digamos, dentro de las casas aguantando esas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que los requerimientos que tiene una vivienda si nosotros quisiéramos pensar que la vamos a diseñar para que sea más saludable? O lo que nos piden, lo que nos dicen que es lo mejor. Tenemos que mejorar la ventilación,
tenemos que mejorar el ingreso de sol y tenemos que disminuir el uso de aire acondicionado. Yo no lo dije, creo, pero deben saber ustedes que cuando uno utiliza el aire acondicionado no se ingresa aire nuevo a la vivienda, sino que se recircula, se toma aire del interior, se lo enfría y se lo recircula, ¿no? Los aire acondicionados tipo split comunes que usamos en todas las casas, estoy hablando. Entonces, recircular el aire no significa ventilar, no significa que la calidad del aire esté mejorando, simplemente estoy haciendo dar vueltas, si hay virus, estoy haciendo dar vueltas a los virus, ¿no? Pero no estoy mejorando la calidad del aire. Para mejorar la única es permitir el ingreso de aire fresco que provenga del exterior. Y eso tiene una contra, porque, por ejemplo, en el verano, si yo dejo ingresar el aire fresco durante la noche, perfecto, pero durante el día las temperaturas son más altas que las temperaturas de confort. Entonces yo estoy metiendo aire caliente dentro de la vivienda. Para mejorar la calidad del aire, empeoro la cuestión energética, ¿no? Y lo mismo pasa en el invierno, que tanto dijeron, abramos las ventanas. Sí, está perfecto, mejora la calidad del aire, pero estoy metiendo aire frío a los espacios interiores, y eso significa un incremento en el consumo de energía para calefacción. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que nosotros podríamos manejar para ventilar, pero que no se me empeoren las cuestiones energéticas, ¿no? Lo mismo que pasa, que expliqué con la ventilación, pasa con el sol, porque al necesitar más sol, en el invierno se puede, digamos, está bien, porque bueno, más sol significa mayor ganancia directa y bueno, mayores temperaturas, pero en el verano un mayor ingreso de sol significan sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar estas cosas para que no haya sobrecalentamientos o temperaturas bajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es lo que deberíamos incrementar la ventilación? Hoy por hoy tenemos 80, bueno, lo que se usa son 4 litros por persona, y habría que incrementarlo a bastante más, entre 80 a 160 litros, o sea, tenemos que ventilar muchísimo más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Algunas soluciones son estas que están puestas acá, que son soluciones que ingresan aire, pero lo tratan de alguna manera. Por ejemplo, en el invierno, con colectores solares, ¿sí? De aire, que toman el aire exterior, lo calientan y lo podemos entregar a la vivienda. En verano tenemos 2 casos, de acuerdo a cuáles se puedan aplicar. Por ejemplo, tomar aire del exterior con tubo enterrado, ¿sí? Disminuir la temperatura e ingresarlo en el espacio interior, ¿sí? Sería una solución, o con enfriadores evaporativos, en el caso de la humedad lo permita. Entonces, estas soluciones bioclimáticas o de eficiencia energética o de energías renovables pueden ser una solución para tener espacios que no incrementen su consumo energético, pero que me permitan ventilar, ¿sí? Acá hay un ejemplo de un colector de aire en el techo de una vivienda, y a modo de ejemplo, digamos, la salida de aire caliente en el techo. Entonces acá sale aire caliente y fresco, aire caliente y fresco en el sentido que no tiene, de que viene del exterior, ¿no? Que va renovando el aire de la habitación. Estos son algunos ejemplos. Yo no sé si en Uruguay se consiguen, acá en la Argentina no existen, no conseguimos los colectores de aire que se pueden instalar en los techos, pero en España, en Alemania, se construyen módulos que son parecidos a los fotovoltaicos, digamos, en aspecto, pero son de aire, son calefacción de aire. El aire entra por un extremo, tiene en general un extractor que suele funcionar con fotovoltaico o con la energía de la red, y entonces el aire, a medida que pasa por esta placa absorbedora, se calienta y uno lo puede redistribuir a los espacios interiores, ¿no? Acá hay el ejemplo mismo de estos colectores, pero para ya, por ejemplo, para empresas o para superficies más grandes, ¿no?
cuando ustedes vean estos conductos de este diámetro tan grande, es porque los colectores no son de agua, sino que son de aire, ¿no? Entonces, como necesitan manejar caudales más grandes, por eso los tamaños, ¿no? Y acá están puestos en una disposición en paralelo, de forma tal de colectar en cada uno de estos módulos el aire caliente y de redistribuirlo con este conducto que viene por acá abajo, ¿no? Y estos que están acá adelante son paneles fotovoltaicos, o sea que tiene doble sistema esta empresa. Y después el tema del incremento del área vidriada, ¿cómo lo podemos solucionar? Siempre usando doble vidriado hermético, y bueno, y viendo acá el tema de cómo sombreamos para disminuir las ganancias, ¿no?, de solares, con todas las cosas que nosotros hemos visto a lo largo del curso, las estrategias, el uso de plantas y todo eso se puede sombrear, disminuir la temperatura, y con eso permitir quizás áreas vidriadas más grandes, que son las que las cuestiones sanitarias dicen que son mejores, porque como la radiación ultravioleta mata todo lo que es gérmenes, una vivienda soleada y bien ventilada es más saludable que otra que no lo tenga, ¿no? Entonces, como conclusión, esto, digamos, es una cosa una enseñanza que nos deja, yo creo, en general, todas las investigaciones que uno hace, que los trabajos tienen que ser interdisciplinarios, que ya hoy por hoy en el mundo nadie sabe tanto de todo como para poder abarcar todo, y que tenemos que tener una visión general en donde cada área de la ciencia, cada rama, cada profesional aporte desde su conocimiento, ¿no? Los urbanistas desde todo lo que es el conocimiento de la ciudad, los arquitectos, los ingenieros, bueno, los epidemiólogos que están tan de moda hoy en día. Cada cual tiene que dar la información, y bueno, en algún punto todo esto se tendría que integrar, lo cual es, desde mi punto de vista, lo más complicado, ¿no? Porque siempre quedan las cosas como sueltas. Es difícil conseguir un trabajo interdisciplinario que aborde los temas, pero bueno, es lo que se viene y es la forma en la que hay que aprender a trabajar, y sobre todo los más jóvenes me parece que son los que están más acostumbrados a esta interacción, a este intercambio, a esta colaboración, ¿no?, de distintas formas de ver un mismo problema. Y bueno, el COVID lo que nos enseñó en todas estas cosas es que adaptarse, saber adaptarse, y adaptar los espacios, adaptar las ciudades, adaptar los ambientes, adaptar las tecnologías y adaptarnos nosotros mismos a una nueva forma de vivir y de trabajar y de relacionarnos, es una cosa a la que no estamos acostumbrados y que deberíamos aprender, ¿no? Bueno, aquí están un montón de referencias de videos de YouTube y entrevistas que hay que son súper interesantes a distintas personas que han estado trabajando con el tema, que bueno, ahora les paso el PDF y se las dejo para el que le interese trabajar con esto. ¿Mm? Bueno, dejo de compartir ahí.